Amplitud Independiente. Escúchanos todos los domingos de 18 a 20 horas por AM660 o a través de la web www.am660.com.ar. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud AM660. AM660 Radio Amplitud. La temperatura 11 grados. La temperatura que nos puso Independiente frente a Santos por Copa Sudamericana, donde cayó derrotado por 1-0. Y el día de hoy, a las 20:15 horas, estará enfrentando por el torneo Argentino Junior. Voy a presentar al staff que me acompaña, empezando por Edu Marclay. ¿Cómo estás, Edu? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, audiencia, muchachos? Y bueno, acá estamos, expectantes de lo que puede llegar a pasar con la primera fecha. Estuve viendo un poquito los partidos restantes y la verdad que un nivel bastante flojo. Así que bueno, veremos qué hace Independiente hoy. Bien, antes de entrar de lleno, ¿cómo quedó el tema de ese jugador que estaba mal habilitado de Santos cuando acaba de convertir Colón? Le está ganando 2 minutos del primer tiempo, 1-0 frente a River. Bueno, al final el que terminó metiendo el gol de Santos tenía 3 amarillas, que había sido amonestado en forma consecutiva en la Copa Libertadores, pero hay por reglamento de Conmebol, hay un artículo que dice que las sanciones que están en una copa quedan en esa copa, es decir, que no se pasan a la otra competición. Así que como Santos salió tercero en su grupo,
pasó directamente a la Sudamericana, y de esta forma el jugador brasilero dejó de estar sancionado y por eso pudo jugar y no se hizo efectivo el reclamo de Independiente de los puntos y los 3 goles y demás. Bien, le pido a Ever que me marque si salgo muy mal con eco. Bueno, vas a tener que seguir vos, Edu, porque estamos complicados ahí. Dale, hasta ahora se te escucha mejor. Al principio estaba con un poco de eco, pero ahora se escucha mejor. Bueno, acá me está marcando Ever que me escucha con eco a mí. Vamos a hacer una cosa, seguí vos y a ver si le puedo solucionar. Bueno, cómo no. Entonces seguimos presentando a los compañeros del staff, en este caso el señor Cristian Vilardo. ¿Cómo andas, Cristian? ¿Qué tal, Edu, muchachos? ¿Cómo andan? Todo bien, tranquilo, a la espera del partido, ¿no? Parece que el horario nos viene como anillo al dedo, Amplitud Independiente, es la previa, la antesala del debut del Rojo en el torneo local. ¿Y qué expectativas tenés, Cris, con este primer partido? Y quiero ser honesto, Independiente va a poner lo mejor del equipo titular y va a jugar contra un mix con mayoría de suplentes de argentinos. Quiero creer que vamos a arrancar con la victoria y no me parece que esté mal prestarle atención al campeonato local, ¿no? Más allá de las otras competencias. Totalmente. Luis, ¿estás de vuelta? No, a mí me parecía que estaba, pero no. Bueno, vamos a presentar ahora al locutor, al que le pone la voz, que tiene el color del programa. ¿Cómo te va, Franquito? Buenas tardes. ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Buenas tardes a Cris y a los oyentes, por supuesto. Como ustedes, expectantes al debut de Independiente en el torneo local, que se nos abre otra oportunidad de cortar la larga racha que tenemos sin ganar. Totalmente. Franquito, hazme un favor, pasanos por favor las vías de comunicación, los teléfonos y demás. Como no, nos pueden escribir a través de nuestro Twitter, @AmplitudCai, a través de nuestro Instagram, Amplitud Independiente, a nuestro blog, amplitudindependiente.blogspot.com, y también pueden comunicarse telefónicamente al 5032 5167 o al contestador 4600 2960. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Franquito. Me quedé pensando un poco en lo que nos dejó el partido en Brasil contra el Santos. Al principio parecía un partido más difícil tal vez de lo que terminó siendo. El Santos no es un cuco, pero la verdad es que me da la impresión que el partido se presentó un primer tiempo parejo, donde uno de los dos se lastimó, podemos decir, pero en el segundo tiempo Independiente se vio la peor cara de ese equipo, ¿no? Que no quiere arriesgar, pero que tampoco defiende con mucha solidez, y terminó pasando lo que se veía en el desarrollo del partido, ¿no? La ventaja de Santos, que obligó a Independiente a salir, y creo que ahí sí se vio la mejor versión de este Independiente, que cuando intenta genera situaciones, le falta un poco más de precisión para definir, pero si me quiero quedar con lo positivo, me quedo con eso, que el equipo reaccionó más allá de no poder convertir. Totalmente. Y aparte, con poco creo que Roa fue el mejor del equipo, ¿no? Es esa relación que tengo con Roa, ¿no? Que con muy poquito le alcanza para hacer de lo más punzante del equipo. Bueno, estamos con problemas técnicos, pero bueno, seguimos. Entonces, y para la vuelta, ¿cómo lo ves, Cristian? Si bien está falta este partido y demás, pero para la vuelta, ¿qué sensación te dejó el Santos? ¿Qué debilidad tiene? Soy optimista porque me parece que Santos es un equipo muy frágil en el fondo. Me parece que si Independiente sale con otra actitud, presionar más arriba y decididamente a generar peligro en el área rival, puede encontrar el gol, los goles que necesita. Bien, ¿lo tenemos acá, Cristian? Aquí estoy, Luis. Bien, ¿cómo está el tema de las inhibiciones, Cristian? Bueno, empecemos a aclarar un poco el panorama. Independiente terminó levantando las inhibiciones que pesaban y que le impedían incorporar refuerzos, pero a un costo, a mi gusto, un poco elevado, ¿no? En el caso del chileno Silva, que era una de las dos inhibiciones que todavía pesaban sobre el club,
se le terminó depositando la suma que aún se adeudaba, un total de $950.000 se le pagó. Y por otro lado, la siguiente situación compleja era la de Gastón Silva, a quien se le debía al Torino por su pase. Se le debía $1.800.000, se le había girado al club italiano $1 millón de todo ese monto, pero aún había que llegar a un acuerdo, un plan de pagos por los $800.000 restantes, ¿sí? Finalmente se llegó a un acuerdo, pero en lugar de pagar $800.000, Independiente va a terminar pagando $1 millón en 2 cuotas. La primera se va a abonar en octubre de este año y la segunda se va a abonar en febrero del año que viene, ¿no? Después de las elecciones. O sea, un nuevo problema para la conducción, para la actual o para la que reemplace al actual oficialismo. Bien, ¿lo tenemos a Franquito? Franquito, ¿nos escuchás? Bueno, parece que Franco todavía que avise cuando se pudo conectar. Edu, te pido por favor que me marques cuando tenemos el primer entrevistado. Ya está al aire. Bien, lo vamos a presentar. Un gusto para nosotros dialogar. Bueno, seguimos con los problemas técnicos. Aparentemente Luis se quedó sin internet, o bueno, hoy es un día bastante complejo. Ojalá que no se vea en cancha todos estos problemas que estamos teniendo hoy, porque a tono con el fútbol independiente estamos. Totalmente. Ahí está Luis. ¿Está silenciado o está repetido? No sé, algo está pasando ahí porque... Sí. A ver, Eduardo, ¿me escuchás ahora? Ahora sí. Bien. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Escucho que están con algunos problemas de internet, ¿sí? Sí, cambiamos la plataforma hoy, bueno, tenemos algunos inconvenientes, te pido mil disculpas a vos y a todos los oyentes. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien. A disposición de lo que ustedes quieran preguntarme, en principio. Bien, querías hacer una aclaración con nosotros. Yo te presento siempre como el periodista del Diario Popular y querías hacer una aclaración al respecto, ¿no? Sí, mira, en principio, bueno, quisiera hacer una pequeña digresión, ¿viste? Ustedes me conocen naturalmente como periodista de Diario Popular de hace muchos años. Bueno, yo trabajé en otros medios, naturalmente, El Gráfico, Página 12, La Razón. Pero bueno, quería comentarles a partir de la presentación que siempre ustedes me hacen como periodista integrante de la planta efectiva de Diario Popular, en la cual yo vengo haciendo desde hace muchos años columnas de opinión, entrevistas. Quisiera decirles nada más que modo de información, y no con el propósito de victimizar de ninguna manera, simplemente que en Diario Popular vengo padeciendo una censura de prensa que ya se prolonga durante 10 meses. Cuando me refiero a censura de prensa, me refiero a la no publicación directamente de los textos que yo les envío con la periodicidad y la frecuencia que lo hice siempre, que lo hice durante tantos años. Para ser lo más elocuente posible, estoy censurado, el Diario Popular censurado, prohibido, desde hace 10 meses, desde septiembre del año pasado. Y en estos 10 meses he enviado textos, una cantidad bastante importante, 100 textos, no 10, no 20, no 30, 100 textos. Esos 100 textos, ninguno de ellos fue publicado en el diario, ninguno de ellos. Ejercido naturalmente una censura de prensa muy férrea, muy dura y naturalmente muy prolongada. Bueno, eso es lo que quisiera decir, nada más que informarles a vos y a toda la audiencia que te sigue, ¿no? Bueno, que soy víctima de esa no sé si la palabra es persecución, pero sí de una censura de prensa muy dura y muy férrea, ¿no? Mira, simplemente me voy a extender 2 minutos. Primero nos solidarizamos con vos. Es una vergüenza que con un periodista de 40 años de trayectoria sea censurado. Ya le pasó en su momento también a Pablo Viñola con la comisión directiva de Julio Comparada. En cierta forma nos está pasando a nosotros por contar la verdad de lo que ocurre en Independiente. Fíjate, y esto no va en desmero de otros programas partidarios ni algunos que no son periodistas, ¿sí? Amplitud Independiente, en lo que va de esta pandemia, Eduardo pudo asistir solamente a 2 encuentros. Cuando el secretario de Comunicación y Medios dijo que iba a haber una regularización,
iba a haber la forma de ir intercalando, sí, para que puedan ir todos. Bueno, se ve que Amplitud Independiente, con contar la verdad, lo que pasa en Independiente, a algunos dirigentes les molestan y nosotros no podemos asistir al estadio. Así que en cierta forma nos solidarizamos contigo y algo parecido a lo tuyo nos está ocurriendo, ¿no? Bueno, yo desconocía lo que ustedes estaban sufriendo, padeciendo, naturalmente que lo único que puedo plantearles es una solidaridad absoluta con ustedes y bueno, lamentar que todavía siguen existiendo, naturalmente que no puede sorprender a nadie, siguen existiendo metodologías que parecen de otros tiempos, de otros contextos, de otras épocas de la Argentina. Y estas metodologías se siguen naturalizando, como vos me contás las que vienen padeciendo ustedes. Bueno, yo te conté las que vengo padeciéndolo, en caso, pero por eso te digo, sin el ánimo de victimizarme, y vos seguramente sin el ánimo tampoco de victimizarte. Estoy contando simplemente la realidad de los hechos, que de por sí los hechos son muy elocuentes. Lo mío no llega como consecuencia de algo vinculado con Independiente, ni de algo vinculado con no sé qué, porque si te tendría que dar una respuesta, yo escribo sobre Independiente, sobre Boca, sobre River, sobre San Lorenzo, sobre Racing, sobre la selección, sobre los dirigentes, sobre Messi, sobre Maradona. Escribo en realidad sobre las circunstancias del fútbol argentino o en algún otro caso, o circunstancias que pueden trascender el fútbol argentino. Y bueno, simplemente quería informarles esto, y bueno, una cosa muy breve, muy breve, lo que quería también significar que quizás se puede proyectar a lo de ustedes, y que a mí me enseñaron cuando comencé en la profesión hace ya muchos años, 40 años, que no tenía que ceder a ciertas estrategias del miedo, no tenía que ceder a las presiones, tenía que ser consecuente en definitiva con mi origen. Y mi origen, más allá de ser periodista como ustedes, es tener un sentido de pertenencia, y el sentido de pertenencia es formar parte de la clase trabajadora, no importa que uno es profesional o que es profesional mejor o peor pago, pero yo me siento parte de la clase trabajadora. Así que bueno, Luis, más allá de estos breves comentarios, que quizás pueden sorprender a más de uno o no, y quizás lo que ustedes dijeron puede sorprender a más de uno o no, ustedes seguramente también me llaman para hablar un poco de las circunstancias de Independiente, ¿no? Así que bueno, queda el camino allanado para hablar sobre estos puntos, ¿no? Tal cual, toda nuestra solidaridad, todo el apoyo del staff de Amplitud Independiente contigo. Eduardo, ¿cómo lo viste a Independiente frente a Santos y el encuentro que se avecina hoy 2015 enfrentando a Argentinos Juniors? Me parece que el encuentro con el Santos ha quedado demasiado lejos y en realidad quedó demasiado cerca. Y bueno, hoy Independiente, por lo que se anticipa, va a formar prácticamente el mismo equipo que con el Santos, salvo la diferencia que jugaría Barreto. Me da toda la impresión que Independiente en esta nueva etapa está tratando de reconfigurarse futbolísticamente, de dar inicio a otra etapa futbolística. ¿En qué sentido reconfigurarse futbolísticamente? Y plantear un equipo en la cancha más ambicioso, un poco más audaz, un poco que tome más la iniciativa, en definitiva que sea más ofensivo el equipo, que sea más ofensivo. Algo denunció, algunas pequeñas señales las denunció en el partido contra el Santos, en su primer partido oficial, después de un mes y medio sin competencia, algunas pequeñas señales, y las señales también las dio en la formación del equipo, jugando con dos delanteros, como Palacio y Silvio Romero, más dos media punta como Velasco y como Roa. Ahora, para que esta reconfiguración futbolística sea auspiciosa, sea positiva y se traduzca en la cancha con hechos concretos, es condición sine qua non, es algo imprescindible. Los jugadores eleven su nivel de rendimiento, fundamentalmente de mitad de cancha en adelante. Y estoy hablando fundamentalmente que eleve su rendimiento Roa, que eleve su rendimiento el pibe, mostrando una imagen discreta como la vemos todos, que eleve su rendimiento Palacios, y Romero, bueno, está manteniendo cierto nivel y cierta cuota goleadora la sigue manteniendo Romero, porque si no mete goles Romero en Independiente, le haría la impresión que no los convierte nadie, porque Palacios
15 partidos que no convierte goles. El último que recuerdo fue el gol que hizo Talleres en Córdoba. Quizás hay algún otro gol perdido que yo me olvido. Velasco convirtió un solo gol en estos 6 meses del 2021, un gol de penal frente a Bahía en Brasil. Me parece que hace como 17 partidos que no convierte goles. Entonces, uno puede poner en la cancha un equipo más ofensivo, como es la intención de Falcioni, de distribuir los jugadores de manera más ofensiva que en la etapa anterior, pero se precisa que los jugadores que van al ataque, los jugadores de 3/4 de cancha en adelante, que tengan más agresividad ofensiva y que tengan mejores resoluciones ante una situación favorable. Esto todavía es materia de construcción o materia de grandes interrogantes y grandes dudas, me parece a mí, ¿no es cierto, Luis? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Eduardo te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien. Tengo una consulta respecto a esto que venías hablando de funcionamiento y demás. Porque uno, viendo el partido, daba la sensación que hacía falta algún cambio, más que nada arriba, porque no en el segundo tiempo, más que nada a partir de los 15, 20, incluso después del gol, parecía que faltaba un cambio de ritmo, que faltaba alguien que pueda encarar y demás. Pero vos ves en el banco y no tenés tantas alternativas como para eso. No, claro que no existen las alternativas, el equipo está justo, no, recontra justo, porque si uno mira la formación del partido contra el Santos y lo que va a jugar el equipo contra Argentinos Juniors, ¿cuáles serían las posibilidades reales de cambio, reales? El ingreso de Herrera puede ser, que ingresó el otro día, el ingreso de Lucas González, para fortalecer un poco el medio, y después me parece que Falcioni tendrá que apelar obligadamente a los jugadores que surgen desde los inferiores de Independiente. No tiene recambio Independiente, y en realidad es un problema serio porque tiene, por lo menos hasta ahora, tiene 3 competencias sobre la mesa, ¿no? El campeonato que recién comienza, la Copa Argentina que tiene que jugar contra Tigre, la Copa Sudamericana que juega el próximo jueves. En realidad es un plantel que parecería, desde el punto de vista cuantitativo, o sea, en cantidad, es un plantel de emergencia. Es de emergencia, porque si alguien se dobla el toquillo, se resfría y va a haber serios problemas, ¿no? Serios problemas. Falcioni para tratar de armar un equipo con unas aspiraciones, porque en realidad ponerse la camiseta de Independiente, representar el escudo de Independiente, también está relacionado con las aspiraciones futbolísticas que tiene que tener Independiente. Independiente no puede estar participando de un campeonato de una Copa Sudamericana como para decir, bueno, sí, el equipo ya llegó hasta octavos de final y con eso se conforma. Y con eso ya hay que cantar victoria. Me parece que no, me parece que esto nadie lo siente, ni dentro del plantel, ni fuera del plantel. Quiero decir, la gente, el ambiente del fútbol argentino, el ambiente de los hinchas de Independiente tampoco me parece que estaría muy agradecido de que Independiente haya llegado hasta acá en la Copa Sudamericana, más allá de que tiene un partido muy complejo, ¿no? Pero es como planteaste vos, Eduardo, es un plantel que en el plano cuantitativo está en emergencia, y en el plano cualitativo, en el plano de las calidades, por eso lo planteé antes, es necesario y es imprescindible que varios jugadores del plantel de Independiente tengan que elevar su rendimiento, porque si miramos el rendimiento del partido contra Santos, de mitad para arriba, y el único que se pudo haber salvado entre comillas fue Romero, bueno, que tuvo una participación ofensiva, que pudo haber cometido un gol, que anularon un gol, pero los restantes, Roa, Velasco, Palacios, y tuvieron una actuación muy discreta, ¿no? Muy discreta. Le falta gol Independiente, le falta gol, y esa ausencia de gol solo está encarnada en la presencia de Romero, indudablemente que condiciona muchísimo sus posibilidades, porque tampoco los defensores convierten goles. Bustos tampoco es muy frecuente. Sí, Bustos pasa, pero no tiene capacidad por ahora, hasta ahora no lo adquirió a los 25 años, capacidad como para resolver y ser muy agresivo en el área. Por eso es que muchas oportunidades, en lugar de patear al arco, como el otro día, de una situación muy favorable, cuando el equipo está 1-0 abajo, Bustos, ¿qué hizo? Agarró y se dio tiró un centro hacia el centro del área que no la pudo conectar nadie, ¿no? Seguro. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Cristian te saluda. Antes que nada, manifestar también mi solidaridad como trabajador de prensa en este caso ante lo que estás viviendo. Justo mencionaste y te iba a preguntar cómo veías los laterales, porque me parece que
tanto en el caso de Busto como de Lucas Rodríguez, no terminan de ajustarse a la marca, pero tampoco son sorpresa, aparecen como variantes a la hora de atacar. Creo que sobre todo, vos lo dijiste, el caso de Bustos es el más llamativo, ¿no? Porque en algún momento en su trayectoria en Independiente era un hombre que sumaba en el juego ofensivo. Sí, no, seguramente el lateral que se puede esperar, que tenga posibilidades ofensivas más concretas, más contundentes, más filosas, más profundas, es de Bustos. De Lucas Rodríguez no, porque Lucas Rodríguez, bueno, generalmente no es un jugador que puede meter la diagonal o que no lo ha hecho, no mete la diagonal, al sumo podrá tirar un centro más o menos valioso. De Bustos sí. Y Bustos casualmente, hace unos días, mi hijo Fabio Verona, que trabaja hace varios años en Ole, hizo una entrevista a Bustos antes del partido contra el Santos, y Bustos decía que él no le gustaba marcar, que no se sentía cómodo marcando, por eso le gustaba más jugar con línea de tres, él ser un lateral volante por derecha con más libertades para pasar al ataque. Y hablando, y si voy a decir, se amoldaba, si tenía que jugar con línea de cuatro, naturalmente que se iba a amoldar. Pero él decía que cuando pasaba a zonas de riesgo en el área adversaria, él tenía que tener más margen de decisión para patear al arco, y que lo que hacía era buscar otra combinación, como en definitiva fue la que hizo en el partido contra el Santos. En ese partido contra el Santos tenía que haber pateado el arco, buscó la combinación hacia el medio, hacia el punto del penal, no encontró a nadie. En definitiva, creo que forma parte de las decisiones de él, de la decisión, de elegir bien. Y elegir bien es difícil en el fútbol, en cualquier área es difícil elegir bien, pero acá estamos hablando del fútbol. Elegir bien en el marco de una jugada es difícil. Elegir bien sería, ante esta situación, ¿qué tengo que hacer? Patear al arco, tirar el centro o buscar el paso atrás. Y bueno, en ese segundo el jugador es el que tiene que decidir. Y esas decisiones, en definitiva, las decisiones acertadas, son los que forman parte de ese, bueno, este es un jugador que en general, cuando tiene que tomar decisiones, las hace bien. ¿Qué quiere decir? Que estamos en presencia de un muy buen jugador. Cuando no las hace bien, cuando entre las sumas y las restas dan que las decisiones son malas o son discretas, y bueno, quiere decir que hay deficiencias que tendrá que corregir, que no son fáciles de corregir, Yo recuerdo que hace muchos años, o varios años, al Burrito Ortega le venía pasando lo mismo. ¿Cuál era? Cuando recién se iniciaba el Burrito Ortega, desbordaba por derecha, hacía una jugada bárbara, ¿y qué se le decía? Decide mal. ¿Por qué decide mal? Porque tiraba el centro, lo tiraba mal, un centro de segundo palo, cuando correspondía tirarlo al primero, tenía que meter la diagonal y no, tenía que patear al arco y decidir otra cosa. Después lo fue incorporando el Burrito Ortega, con el paso del tiempo lo fue incorporando y fue construyéndose como un formidable jugador. Pero son construcciones difíciles en los cuales también los entrenadores no me parece que tengan demasiado que aportar en ese caso, porque forma parte de la instantaneidad, de lo espontáneo en ese momento. Bustos tiene 25 años y una experiencia en primera división de 4 años. Esta materia todavía la debe, todavía no la aprobó. No hay que ser taxativo y decir, bueno, que esto no va a ocurrir nunca. No, todavía es joven, tiene 25 años. Pero sería bueno para él, y en este caso para Independiente, porque viste la camiseta de Independiente, que trate de resolver de mejor manera las situaciones que él mismo en muchas oportunidades genera. Y parece que en esas oportunidades, o en ese momento de decisión, a él se le cerraran algunas ventanas, y no se le abrieran las ventanas. Se le cerraran algunas ventanas y, en definitiva, tomar decisiones fallidas, ¿no? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Franco te habla. Te quería preguntar por el entrenador. A mí me dio la sensación de que quizás los cambios llegaron un poco tarde. Independiente venía sufriendo a Santos, y es algo que eso ocurría también el semestre anterior. No sé cómo lo viste vos. A mí, mirando el partido, a los 10 minutos del segundo tiempo, ahí whatsappeando con mi hijo, en este caso, intercambiando de WhatsApp con Fabio, dije, me parece que tiene que hacer un cambio ya, porque se venía la noche, y ustedes también como observadores del fútbol, me parece que ustedes advertían también
que se venía el gol del Santos, que era irremediable que llegara el gol del Santos, como terminó llegando. Llegó a los 24 minutos, pudo haber llegado antes. ¿Y cuál era el cambio? Y el cambio era lo que digamos, casi todos, ¿cuál era? Y tratar de fortalecer un poco la zona del mediocampo. ¿Por qué? Porque Romero y Palacios se quedaban arriba, más Romero que Palacios, se quedaban arriba. Roa y Velasco no les llegaba la pelota y tampoco se ponían detrás de la línea de la pelota para por lo menos entorpecer un poco el tránsito del Santos por esa zona, porque el Santos agarraba y llegaba hasta el área, hasta las puertas del área de Independiente, así llegó el gol. O sea, no tuvieron el suficiente compromiso o la suficiente inteligencia de ubicarse por detrás de la línea de la pelota para por lo menos hacer sombra y proteger un poco más a Romero y a Blanco. Estaban muy solos ahí en el medio. Parecían dos llaneros solitarios y los pasaban por los costados, por los laterales, porque la cancha es muy ancha, tiene 70 metros, para distribuirse entre dos jugadores es muy poco. Entonces, me parece que en esos momentos de emergencia, no quiere decir que uno regale todo y le pida a dos mediapuntas como Roa y Velasco que tengan que retroceder para dar una mano, sentir un poquito más en ese caso el partido necesitaba eso. Y si eso no ocurría, bueno, que el técnico agarrar y sacar a alguno de los dos, reemplazar a alguno de los dos, pusiera, no sé, al único que tenía en ese caso a Lucas González. No porque quizás fuera a resolver todo y con el ingreso de Lucas González el gol del Santos no se hubiera concretado. Pero era el momento de ponerle algún obstáculo más al Santos ahí en el medio, que se venía sin nadie que lo interpusiera, salvo la línea de fondo que jugó, en general jugó bien la línea de fondo, aunque padeció a Mariño, pero bueno, si te llegan jugadores con pelota dominada, 5, 6, 7 jugadores exactos con pelota dominada, y vas a sufrir. Independiente precisaba un cambio o hubiera precisado una actitud mucho más colaborativa de Roa y Velasco. Esa era mi interpretación. Seguro. Eduardo, te agradecemos como siempre la deferencia que tenés con nosotros, te mandamos un abrazo grande y te deseamos lo mejor. Bueno, Luis, te agradezco mucho tu llamado. Vos sabés que entre los llamados que me efectuaste en numerosas oportunidades, siempre estuve dispuesto a charlar con ustedes, a hablar de fútbol, a hablar de Independiente. Te mando un abrazo a vos, a tus compañeros, a Franco, a Eduardo y a Cristian, creo, y seguramente hablaremos en otra oportunidad. Gracias por el llamado. Hasta luego. Creo que sí, te estaremos molestando en un futuro. Abrazo grande, Eduardo. Chao, hasta luego. Ever, vamos a vender y después seguimos con más Amplitud Independiente por AM660. Para auspiciar en Amplitud Independiente, podés agarrar la reserva hace un par de años atrás, después bueno, se tiraron por otro entrenador, después presentamos un proyecto con el secretario también, estábamos por meternos en la coordinación y bueno, eligieron a otro coordinador y bueno, esperando, yo sé que, como dije ayer, si Dios quiere y es para lograr lo importante, volveremos. Hay mucha gente ya independiente por ahí que me habla y me dice que hay que estar trabajando en el club, pero por ahí no tienen el poder hoy de decidir eso. Y por ahí los que están manejando el club pitan por otra gente, ¿no? Uno está dispuesto a trabajar y a buscar debilitarle lo que uno tuvo como experiencia como jugador y como entrenador en el día que me ha tocado dirigir colegial en Chicago, ¿no? Pero bueno, estamos ahí esperando. Yo sé que cuando Dios abre una puerta no hay alguien que la pueda cerrar, entonces uno está esperando que se pueda dar, ¿no? ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, Franco te saluda. En ese sentido, en cuanto a tu trabajo, ustedes, tanto vos como tu cuerpo técnico, priorizan quizás dirigir en la etapa formativa, digamos, o están abiertos también a dirigir primera o ya sea equipos del ascenso y demás. Sí, uno está preparado para dirigir lo que venga. Si el proyecto es bueno de inferiores, siempre es bueno agarrar y
trabajarla. Nosotros ya no ha pasado, yo arranqué trabajando en inferiores en Lanús, en infantil en Lanús y después en inferiores colegiales y agarré la primera, después agarré Chicago, y bueno, ahí estamos esperando, por ahí hay equipos que me han llamado de acá, nos llegamos a arreglar, afuera también me han llamado para, y siempre no se arregló nada, estamos esperando, uno quiere trabajar, uno está preparado para dirigir lo que sea primera, nacional bien, primera vez, tema meter inferiores y hacer un lindo proyecto, ¿no? Yo creo que Independiente tiene mucho para generar y para seguir mejorando en las divisiones inferiores y infantiles. Yo sé que infantiles que están haciendo un laburo muy bueno de captación, porque hay uno de los amigos míos que tengo ahí que labura muy bien, y nosotros le dimos la mano hace par de años para que pudiera entrar a trabajar ahí, y está haciendo un laburo bárbaro la captación de infantiles, que es fundamental, ¿no? Juan, tengo una consulta. En lo que fue la jornada de ayer, Independiente resultó ganador, ¿no? En 3 categorías, empató 2, perdió solamente la quinta. Pero en la formación me parece que lo más importante no es el resultado, sino cómo llegan los muchachos a una intención de primera, cómo se va viendo el proceso. Porque siempre decimos que Lanús es un equipo, un club, una institución modelo en ese sentido, ¿no? Sí, según lo que vea cada uno. Por supuesto, por ahí lo que te voy a decir ahora, por ahí le va a molestar a alguno que se sienta tocado, a otro que por ahí ve el fútbol de una manera, ¿no? Ayer en el partido de cuarto donde tocó jugar a uno de mis hijos, Lanús fue muy superior a Independiente. Le creó muchas situaciones de gol, le robó muchos goles y jugó bien al fútbol. Independiente no lo vi de esa manera, lo vi muy metido atrás, hizo 2 goles de contragolpe por no definir la jugada en los jugadores de Lanús, ¿no? Y se quedó con eso. Entonces uno por ahí, bueno, que le gusta el fútbol, vos te quedás con más parte de la etapa de formación, ¿no? Por supuesto que ganar nos gusta a todos, yo soy el primero que quiero ganar, pero hay que buscar la forma para ganar. Yo creo que cuando uno juega bien al fútbol es más lindo ganar. Y ayer Lanús le ha pegado un baile bárbaro de a rato a la puerta de Independiente, ¿no? Y terminó perdiendo un partido 3-2 que era para que lo gane 5-1 Lanús. Pero son esas cosas, como yo le decía a mi amigo que estamos en el Héroe Olivera mirando el partido, y le decía, ¿cómo es? Lo hizo todo para ganar y se va perdiendo, pero la sensación que te queda es de haber jugado bien, y eso es impagable, ¿no? Más en inferior. Juan, recién estábamos charlando un poco, veíamos el ataque de Independiente con pocas alternativas, y que si no es Romero, no muy difícil que otros jugadores conviertan. Y recuerdo que en la anterior, en alguna entrevista anterior que tuvimos, vos nos hablabas muy bien de Orsini, que lo habías comentado en el club si interesaba, que Independiente te respondieron que no, y después de un muy buen torneo con Lanús termina llegando a Boca Orsini, ¿no? Digo, ¿cómo a veces te podrían generar alternativas mirando a jugadores que por ahí no están en el radar de los equipos más grandes, pero que después terminan llegando por su buen desempeño? Sí, yo busqué tenérselo, sí, Independiente sabía que estaba buscando un delantero, y yo lo conocía a Nico Orsini de Lanús, de verlo entrenar, y ya lo conocía porque uno ve fútbol y lo veía en Sarmiento de las condiciones que tenía, y en Lanús por ahí estaba tapado, no jugaba porque estaba jugando Sainz, y jugaba con un 9 solo, y entonces yo se lo ofrecí en su momento a Independiente, que para mí era muy interesante para el club, le iba a venir bien por el tema de que podía ir a préstamo y por ahí hacer una futura venta. Y bueno, no por ahí, no lo hicieron, me escuchaste, y la terminó rompiendo, además, después le hice algo la Independiente también en la Copa Sudamericana, que lo deja afuera, y hoy está en Boca, bien merecido, porque hizo por rebarro. Lo mismo pasó con Ábalos, yo Ábalos lo tuve, a Paraguay lo tuve en Chicago, y el año pasado se lo ofrecí, le dije que tenía un amigo que lo tenía, y que era interesante, y que quería venir en Independiente, pero bueno, se tiraron por otros delanteros y la rompió el parado para la selección, todo hubiera estado rompiendo la perfil. Pero son maneras de ver, y por ahí uno quiere dar una mano, pero a veces no te excusan. Seguro. Juanjo, pensando en el encuentro de hoy, ¿qué partido te imaginas?
Y hoy va a ser un partido, yo creo que Independiente tiene jugadores para ganarlo, ¿no? Por supuesto que no se tiene que desesperar. Yo lo vi a Argentina, no miran mucho. Argentina está armado para defenderse y después atacarte, ¿no? Y lastimarse. Pero yo creo que Independiente lo puede ganar. Lo vi con River también. El argentino es muy ordenadito y por ahí de contragolpe lo tiene el Paraguay, no sé si jugará hoy. Y otros jugadores como Elías Gómez parece que pueden llegar a tirar un sexto lastimado. Pero Independiente tiene que estar tranquilo y saber que uno con paciencia no puede ganar el partido. Por supuesto que hay que tener mucha paciencia, trabajar en el partido y descuidarse para ir a darle el contragolpe. Bien. Juanjo, te agradecemos como siempre la deferencia que tenés con nosotros, te mandamos un abrazo grande y te deseamos lo mejor. Vale, muchas gracias a ustedes y saludos a toda la gente. Gracias, un abrazo grande. Hasta ahí la palabra de Juan José Cerrizuela. Cuando están en el entretiempo River y Colón gana 2-0 con 10 hombres en el Monumental. Edu, ¿qué te quedó esta nota con Juan José Cerrizuela? Y siempre lo que tiene Juan José es una claridad, ¿no? Como pasaba y le pegaba al arco, tiene la misma objetividad. Me parece que es una persona de fútbol, es una persona que entiende el juego, que está bueno que acerque a jugadores y que los escuche, ¿no? Porque donde pone el ojo pone la bala, claramente. Sí, en su momento en las notas anteriores con nosotros, creo que dejó entre líneas por qué lo sacó a su hijo de los inferiores Independiente y lo llevó a Lanús. ¿Sí? No creo que no diga un nombre, porque bueno, muchos tratan en el fútbol de no decir, de no meterse, y bueno, nosotros sabemos a quién iba dirigido ese mensaje cuando decidió llevarse a su hijo a los inferiores de Lanús, ¿no? Sí, aparte otra cosa que lo interesante que rescato es que es lo que pasó en la cuarta, ¿no? Que si bien ganó Independiente de 3-2, pero el claro dominador del partido fue Lanús y que él le quedaba esa sensación de que, bueno, por lo menos perdió Lanús, pero en ese encuentro te llevas más cosas positivas que negativas, incluso a pesar del resultado. Seguro, antes de darle la palabra a Cristian y a Franquito de ir al corte, muchos les generaba expectativa de esta nueva etapa, vamos a decir nueva etapa, ¿no? Después de el libro de pase, de lo que iba a llegar Independiente, el encuentro frente a Santos. Yo pregunto, ¿en qué iba a cambiar si es el mismo equipo de los torneos anteriores, salvo con la incorporación de Lazo, que no había sido habilitado por las inhibiciones de Independiente? Sigue siendo el mismo técnico y la misma dirigencia. ¿Qué expectativas? ¿Qué va a cambiar, Cristian, con respecto a esto? Creo que lo único que se renovó fueron nuestras ilusiones como hinchas, ¿no? Como simpatizantes. Después del resto, la realidad es que se vio un equipo con las mismas dificultades, me animo a decir con los mismos temores y con las mismas confusiones a la hora de plantear los partidos, ¿no? De cuando quiere defender que no termina de ser sólido, cuando quiere atacar le cuesta convertir. Digo, no vi un gran cambio respecto de lo que fue el equipo el semestre pasado, ¿no? Es cierto que es el mismo plantel, el mismo técnico, no ha cambiado nada. De hecho, hasta ha perdido algunos jugadores, ¿no? Y tampoco, hasta que no se cierre el libro de pases, tampoco se puede descartar que algún jugador más se vaya. Difícil, pero como digo, ¿no? Uno siempre se ilusiona como hincha. Después creo que la realidad pone las cosas en su lugar. Usted se ilusiona como hincha y después como periodista pone la objetividad y no se ilusiona tanto, ¿no? Es que bastó con ver el partido del jueves, ¿no? Para ver que mucho no cambió el semestre pasado a este. Bien, ¿qué te dejó la nota con Cerrizuela? Y bueno, me parece que Juanjo tiene, en cuanto a la mirada del fútbol, tiene ese estilo que a muchos de nosotros, digo, del hincha independiente nos gusta, ¿no? Un fútbol más ofensivo, de tenencia de pelota, que un poco lo decía él, ¿no? Se puede perder, pero cuando el equipo juega, domina, y a la larga tiene más chance de triunfar, ¿no? Él daba el ejemplo de la divisional, de la cuarta, en lo que pasó en Domínico. Pero por otro lado también me quedo con esta falla, si se quiere, de parte de los directivos de Independiente en no escuchar a ex jugadores que pueden aportar soluciones, ¿no? Independiente fue a pagar a Chávez, fue a buscar a Chávez, mejor dicho, delantero, que tiene que pagarlo durante los próximos 2 años todavía, un contrato, un jugador que no pasó sin pena ni gloria.
a cambio de una fortuna, en lugar de ir a buscar jugadores de quizás menos nombre, como podría ser el caso de Orsini o ahora de Ábalos, que a base de rendimiento terminan ganándose un lugar en el fútbol local e incluso en la selección, en el caso del paraguayo Ábalos. Parece que ahí hay que prestar un poco más de atención a los ex jugadores de Independiente que pueden aportar alguna que otra solución en vez de problemas como los que trajo Chávez y el técnico que lo trajo, ¿no? Hablamos de Sebastián Becasese. Seguro. ¿Qué te dejó esta nota, Franquito? Bueno, lo mismo que los muchachos, y estaba pensando que, bueno, nosotros nos enteramos ahora esto de Cerro Izuela, pero cuántos casos habrán, ¿no? De estas mismas características y cuántos jugadores se perdió Independiente por la falta de operación de los directivos nuestros. Tal cual. Vamos a vender, Ever, y después seguimos con más Amplitud Independiente por AM660. Bien. Franquito, ¿estás ahí? Sí, ahí ya estoy, Luis. Bien. Cuando puedas, pasame por favor las vías de comunicación. Ya te las digo. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Twitter, @AmplitudCai, a nuestro Instagram, Amplitud Independiente, nuestro blog, amplitudindependiente.blogspot.com, y también pueden comunicarse telefónicamente al 50 32 51 67, o pueden dejar su mensaje en el contestador 4600 2960. Bien. ¿Me comentás las infantiles cómo salieron, Edu? Sí, cómo no, las infantiles, como había adelantado en la charla con Cerrizuela, ganaron 3 partidos, empataron 2 y perdió solamente la quinta. Ahí te digo bien los resultados, que los tengo acá a mano. Bueno, como adelantamos y había dicho Juanjo, las más grandes habían jugado en el predio de Villa Domínico, en el predio Santo Domingo, y las otras fueron a jugar a Lanús, fueron las más chiquitas, ¿no? Estoy hablando de la 7ª, 8ª y 9ª. Entonces, bueno, mientras voy abriéndolo, como bien decía Juanjo, la cuarta ganó 3-2, la quinta perdió 1-0, y bueno, la sexta había empatado. Así que bueno, mientras se va actualizando esto, lo concreto es que ganaron 3 partidos, empataron 2 y perdieron 1. Bien, ¿y la reserva cómo salió? La reserva ganó 3-0 el día viernes en Santo Domingo Argentino Juniors, 2 goles de Toto Pozo, que volvió enchufadísimo, y bueno, bajó a reserva, y otro gol de Romero que vino desde el banco. Excelente. Mientras vas llamando, en 3 minutitos llamar al próximo entrevistado, ¿sí? Así nos dan los tiempos justos. ¿Qué partido te imaginas hoy, Cristian, frente a Argentinos Juniors? Y un poco como comentaba, ¿no? Me parece que Independiente tiene la obligación, por ser local y por empezar con el pie derecho el torneo, pero además porque va a enfrentar a un rival con mayoría de suplentes, ¿no? Milito guarda lo mejor de su equipo para la serie, para definir la serie de Copa Libertadores ante River. Entonces, me parece que Independiente, repitiendo el equipo titular, y tiene la obligación de salir a llevárselo por delante a Argentina, ¿no? Es cierto, como decía también Juanjo, que después, si no aparece el gol de manera rápida, quizás empiece la desesperación y eso termine jugando en contra, pero espero encontrarme un Independiente protagonista y que plantee el partido directamente en campo del rival. Bien. Edu, ¿qué cotejo te imaginas hoy? Y yo creo que va a ser un partido más de vuelta, que en medio campo no va a tener tanta incidencia, si bien me parece también va a ser clave, ¿no? El partido de Lucas Romero, más que nada como primera alternativa de pase, con el pase claro y entre líneas, ¿no? Hay que ver cómo está Roa, hay que ver cómo está Velasco, más que nada para acompañar un poco o asistir o darle la pelota a Silvio Romero para que pueda definir, no sentirse tan solo o no sentirse tan alejado del equipo, porque muchas veces pasa de estar en soledad ahí arriba o esperando la segunda pelota cuando baja, es muy difícil. Así que veremos, yo creo que el partido va a ser de ida y vuelta, va a ser muy dinámico, y hay que ver cómo también está físicamente Independiente, porque recordemos que en el segundo tiempo en Brasil hubo una merma en la parte física, también
a ver, las expectativas del primer partido estaban dentro de esas posibilidades, porque están, como se dice habitualmente, duros, o sea, falta de fútbol, falta de rodaje de la actividad, pero bueno, yo creo que este partido va a ser importante como para seguir aceitándose y mejorando desde la parte futbolística. Bien, mientras Franquito me dé un mensaje de un oyente, ¿me llama el próximo entrevistado, por favor? Vamos al mensajito, Franco. Dale. Rodolfo Perrota de Lanús dice: buenas tardes, Luis, equipo y audiencia. Hace años que vienen sucediendo casos de chicos de inferiores que los patean y se van a otros equipos. Les dicen al papá: mire, su hijo no es bueno, pero en ese puesto tenemos mucho. Después dice: es bueno, pero tenemos mucho en ese puesto, mucho verso y mucha falta de respeto al chico. Lamentablemente, si no tienen un representante, los patean. Es así de fácil, no sé si todos los casos, pero una gran mayoría. Y finalmente dice: y lo del otro día, otra vez sopa, tarden en hacer los cambios, me da miedo cuando dicen vamos por todos. Rodolfo Perrota de Lanús. Cuando en un momento propuse a Eduardo Domínguez como técnico de Independiente, algunos me dijeron que era ultra defensivo. Bueno, ganó un campeonato y está ganando en el Monumental por 2-0, ¿sí? Después lo que pasa, cambia cuando llegan a Independiente, no sé si le hacen caso a los dirigentes y cambia su forma de trabajar y la elección de los jugadores. Pero bueno, para hablar de este presente Independiente, para hablar de la política, lo hemos convocado a Claudio Rudecindo, presidente de Gente Independiente. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas noches. Luis Dragovich y el staff de Amplitud Independiente te saludan. Hola, buenas noches, Gente Independiente. ¿Cómo están? Bien, bien, Claudio. Claudio, comentanos qué fue lo que te generó presentarte como, bueno, ser la nueva autoridad, como presidente de Gente Independiente, y qué es lo que te genera para presentarte en las elecciones de diciembre del 2021. Yo estoy cansado de la frustración, ¿sí? Venimos de un tiempo largo de frustraciones, de formas distintas de ser el Independiente que yo conocí, en el que me crié, en el que me formé como persona y todo, y de hablar de lo deportivo. Eso llega el momento donde uno se tiene la posibilidad, porque hay que reconocer que es un lujo tener la posibilidad, no es fácil, y algo tiene que ser. No me voy a morir viendo esta versión de Independiente. Así, vos me preguntás qué te motiva eso. No me voy a morir viendo esta versión de Independiente. ¿Cómo te va? Claudio, perdón un segundito, Edu. Antes de darle el pase a mis compañeros, porque si no me voy a olvidar de esto. En su momento te presentaste como el candidato del hincha y faltando pocos meses te bajaste de aquella elección. ¿Qué fue el motivo por qué te bajaste de aquella y hoy me imagino que vas a querer abocarte de lleno a esta, pensando en diciembre, a ser candidato a presidente por Gente Independiente? No, en ese momento me bajé porque no tenía forma que la gente me entendiera que íbamos a estar en un periodo nefasto, porque yo, al igual que hoy, actúo, coparticipo, tengo diálogo con todas las personas vinculadas a la política independiente, y no tuve la capacidad de expresarle a la gente de la manera correcta para que me entendieran que no íbamos a dar el paso correcto. La realidad, lamentablemente, porque nunca pensé más en equivocarme que con eso la realidad no terminó dando la razón. No me quedó otra porque no quería ser un divisor de una elección donde por lo menos que hubiera una sola fuerza que hiciera frente a lo que se veía criticar. ¿Cómo te va, Claudio? Eduardo te saluda. Hola, Eduardo. Buenas tardes. Bueno, sabes que mi inquietud va básicamente en qué proyectos, qué planes, qué plataforma tienen como para cambiar o acercar a ese Independiente que deseas y que deseamos todos, en definitiva. Por suerte se fue dando no solo los proyectos que teníamos del lado de la agrupación, sino que cuando se hace la incorporación del movimiento de Independiente Urgente se suman y se congenian más proyectos, y hoy ya estamos en una mesa de diálogo bastante amplia con la oposición. Vuelvo bastante, no totalmente amplia, o no una oposición totalmente integrada, donde
los puntos en los cuales nos preocupan, estamos de acuerdo. Después quizás tenemos distintos caminos para arribar a la solución, pero no es cuestión de descartar a ninguna posición. En este momento estamos viendo en qué estamos de acuerdo y si coinciden los parámetros, y después vemos los caminos. Pero hay proyectos de todo tipo. Pero obviamente vamos a afrontar el futbolístico, que por eso es el más importante. Yo recién estaba mirando el partido de Colón con River, ¿no? Entonces, a medida que leía la formación de River, de Colón, ¿sí? Yo digo, a ver, Independiente, en ese lugar tiene un jugador por lo menos igual. No quiero decir superior, tiene igual, o sea, equipo contra equipo, Independiente le puede dar pelea a cualquiera, pero falta algún sentido común. De hecho, el sentido común es, pregunto a ustedes que están más interiorizados de la vida política de Independiente, ¿quién es el responsable del fútbol profesional de Independiente? ¿Quién es? Hoy es Sergio Palazzo. Bueno, obviamente una sola persona y que no es su eje de formación, porque los responsables exitosos son en casi todos casos jugadores de fútbol, o son la cabeza jugadores de fútbol, por una sencilla razón, son los que más saben, yo ya lo he dicho, ¿sí? Son los que más saben los jugadores de fútbol. Uno puede opinar si alguien está al alcance o no está al alcance de la institución, pero saben los jugadores de fútbol. Nunca dejes de consultar. A ellos me ha pasado, he vivido infinidad de instancias donde vienen y te dicen, mirá, ¿sabes qué? Si no contratan este marcador de punta que me apareció despejado todo, cada vez que levantaba la vista para atajar tenía que al mismo marcador de punta. Yo no sé cómo, de dónde tiene el aire, aparece todo, y el tipo no se compró en su momento y tuvo una trascendencia después a nivel no solo fútbol nacional, sino a nivel fútbol internacional. Saben, ellos saben, pero lo viven de una manera distinta a la que lo vivimos nosotros, porque ellos están trabajando y saben dónde tienen más debilidades en su trabajo. Entonces, la realidad es que si no es una Secretaría Técnica conformada, donde esté la opinión de jugadores de fútbol, es utópico ser asertivo. ¿Sí? Es muy difícil. Después de ese, que es el más importante, el proyecto de marketing, el proyecto de desarrollo de las actividades que hoy hay clubes de barrios que la están llevando adelante y no la está llevando adelante Independiente. O sea, Independiente no está activo, por ejemplo, la pileta de natación y el club de barrios que sí, todo lo que sea marketing, todo lo que sea la digitalización, de todo. Hay proyectos, incluso hay proyectos de cómo obtener sponsors, que ya hay hasta cartas a referéndum para ser sponsors de Independiente. Pues otra cosa, yo lo miro distinto el partido. Yo estaba mirando recién el partido, perdón, y veo quién es el sponsor, y digo, y si yo los conozco, también justo compartimos la misma cuadra, comercialmente compartimos la misma cuadra con ellos. ¿Cómo terminaron siendo sponsor de cuánto les costó el campeonato de Colón? ¿Le fue favorable? No le fue favorable. Son todos un montón de cosas que estar al tanto, y vos no te podés poner a quitar los proyectos el 16, 17, 18 de diciembre o de enero de cuando vayan a hacer las elecciones. ¿Sí? No podés. Tenés que tener de antemano consensuado. ¿Sí? Y en la unidad más grande que sea viable los proyectos antes. No podés ponerte a pensar ese día. Hoy es el momento de pelearse, de discutir, de consensuar y dialogando, vamos llegando a puntos comunes. Por suerte, porque siempre lo primordial es Independiente y vamos llegando a lugares comunes. Cada vez la fecha de diálogo es un poquito más grande. A propósito de eso, te hago un comentario. Recién estuvimos hablando con Sarizuela y él acercó a dos apellidos, ¿no? A Orsini y a Ábalos, que bueno, uno está en Boca y otro en Argentinos, y son puestos que Independiente está sufriendo la falta, por lo menos, de alternativas, ¿no? Porque hoy Silvio Romero y
y Herrera, que llegó hace poco, pero es justo con lo que venías hablando vos. Creo que ustedes que de periodismo tienen algunos referentes a nivel periodismo deportivo, partidario, y eso sí tienen los referentes. En una institución de fútbol cuya principal actividad es el fútbol, no podés no tener referentes de la actividad. No podés, es imposible. Cuidado, que no siempre vas a escuchar lo que querés, no siempre vas a estar de acuerdo y no siempre vas a poder contratar lo que ellos quieren. Pero necesitas consensuar. A nivel funcionamiento, hace falta donde tenés un tablero de ajedrez. Después tiene que haber un mega operador, pero ¿cuáles son las piezas que van en ese tablero? No son las que a uno se le ocurre. Consultar a los jugadores de fútbol. No tengo vinculación con ninguno, me he peleado con muchísimos jugadores, con algunos requete mal, terminamos abrazados, festejando, pero o sea, no es que tengo relación, yo digo, no, que vaya que vaya aquel, no, con alguno, pero no deje de consultar el tema. Seguro. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Cristian te habla. Hola, Cristian. Muy bien. Te consulto porque en general desde la oposición, las distintas agrupaciones y movimientos coinciden en el diagnóstico de la institución, sobre todo en lo que tiene que ver con lo económico, lo financiero, que la situación es compleja, pero también hay muchas discusiones o no hay tanto consenso en cuanto a las medidas, los caminos a emprender para sanear esa situación, ¿no? Y vos has declarado no hace mucho que desde tu punto de vista los recursos el club los puede promover como para afrontar esas deudas que existen y de alguna manera advertís por la situación legal, ¿no? Sabemos que hay agrupaciones o hay movimientos que plantean la quiebra con continuidad u otras salidas desde lo judicial que son un poco más riesgosas, si se quiere. ¿Qué podés explicar al hincha, al socio en cuanto a esto que te planteo? Yo tengo el manejo de una institución con 6 billones de potenciales clientes, que es el primer grande después de Boca River, después del país. No tengo límites de obtención de recursos. Y no quiero desmerecer la quiebra con continuidad porque la estudié, la reviví con Agricol de Bianchetti, sí, de esa materia, o sea que la conozco en profundidad, te lo digo, pero no la comparto, pero me parece sano si alguien la quiere poner arriba de la mesa, que la ponga arriba de la mesa. No la comparto, como tampoco comparto otros parámetros a nivel de institución, pero con los que hay que convivir, porque son parte de una realidad. Esto no es nada más lo que le cae bien al tipo de gente independiente. No, esto le tiene que caer bien a la institución. Si quiere hacer bien a la institución, listo. Dueño de la verdad, acá quedó demostrado que no hay, ¿sí? Porque yo les hago una consultita respecto a una persona tiene que ser conocida y poderosa. Recién yo cuando empezaba el partido tenía un acto de una entrega de una plaqueta dentro de parte de mi mesa de, no chica, pero de primera línea, son 200 personas, y yo cuando mando una pregunta me tienen que contestar de manera instantánea, de forma que no haya que buscarlo, no haya posibilidad de buscarlo en inglés. Y pregunté, ¿cuántos conocen el apellido del presidente de Colón? Uno me contestó que sí. Uno. O sea que una persona conocida, pública y poderosa, pasó a ser un mito que es un arma de doble filo y juega también los amigos y juega los enemigos. Entonces lo miraba. Y por el otro lado lo miraba a Donofrio y pregunto en ese mismo grupo, ¿sí? ¿Saben con quién perdió Donofrio la elección que perdió? Y la perdió con Pasadena por 3 votos. ¿No te cuenta que la masa societaria de River, por 1, 2 o 3 votos, porque todavía eligió a Pasadena antes que Donofrio y tenía un desarrollo como el que estoy viviendo y eligió el desarrollo equivocado? Bueno, porque no era conocido Donofrio como si era Pasadena, que era ídolo no solo de River, sino que hasta excedía a River. Basta mitos de determinadas cosas, porque Independiente por sí solo lo maneje quien lo maneje, porque no lo puede manejar una persona.
Seguro, ya para conformar una lista necesitamos de 100 personas. A la hora que hay que empezar a trabajar, necesitan 200 personas para arrancar a trabajar. Esto no es una cuestión de una persona, es una cuestión de un equipo, es una cuestión de un proyecto común, consensuado, ¿sí? Y todas las personas que lo logremos consensuar estaremos incorporados en ese proyecto. Fin, invitación. ¿Qué tal? Buenas tardes, Claudio. Franco te saluda. Te traslado algunas preguntas de nuestros oyentes. Primero, la cuenta de Twitter, @delrojoforever, Ricardo Enrique, pregunta: ¿fuiste miembro o participaste activamente de alguna comisión directiva anterior? ¿Y qué vínculo tenés hoy con Ducatenseiler? También pregunta: ¿puede disputarle la titularidad del sello gente de Independiente? ¿Qué piensan de las últimas 4 gestiones del club? Sí. No te entendí la última parte. Las primeras 2 partes te entendí, la tercera no. No, te repito, la primera, si fuiste miembro o participaste activamente de alguna comisión directiva. Sí. Bien, te preguntas acerca del... Sí. En 2002 fui miembro de la comisión directiva de Ducatenseiler, que fue la única que participé como miembro de la comisión directiva, y tuve la gran fortuna de haber sido rescatado por Pedro Guizo, que me agarró y me dijo: no, usted se tiene que quedar. Cuando estaba yendo Pedro Guizo, Pedro, que hablo para que se quede, pues yo estaba estudiando dirigencia deportiva, y me dieron a Ducatenseiler, y obviamente se generó un vínculo. Y los vínculos personales de cada uno son de cada uno. O sea, tengo conocimiento. ¿Sí? Sí. Así que la pregunta es sí. Ahora vamos a la segunda. En relación a eso, te preguntaba qué vínculo tenés hoy con Ducatenseiler, y sí, entiendo que te preguntas si se puede disputar la titularidad del sello de gente Independiente. A ver. El sello de Independiente está registrado en personas jurídicas. La plata que hizo las autoridades, el presidente soy yo, el vicepresidente Juan Marconi, y tiene constituida una comisión directiva de acuerdo a lo que establece el estatuto. Esas mismas autoridades están inscritas en el club como tal. De la misma forma que Ducatenseiler, respecto como socios fundadores, en su momento de esa representación, pero tiene una comisión directiva vigente que fue electa de acuerdo al estatuto, se procedió de acuerdo a la ley y se procedió de acuerdo a lo que requiere la institución, y está todo bajo la normativa legal y estatutaria. Bien, y finalmente te hace 2 preguntas más. ¿Qué piensas de las últimas 4 gestiones del club y qué quiso hacer con aquellos pasacalles? No hay gestión que nos dice algo rescatable. Aún la peor, algo rescatable de poder dejar. Quizás lo que podés rescatar es: vos no podés ser definida, tu gestión no puede ser definida por los errores. Podés equivocarte, podés cometer un error, pero no puede ser definida una gestión por los errores. Pero todas las gestiones tienen algo rescatable. Y si tienen algo rescatable, tienen algo no rescatable. Esa fue la primera parte. De las últimas 4, 5 o 6, o de las últimas más de 4, para ser más generoso. Y la segunda parte de la pregunta fue... Lo de los pasacalles te preguntaba. Te pregunta al final qué quiso hacer con aquellos pasacalles. No sé si ustedes hicieron alguna campaña o algo por el estilo. ¿Cuánto? Ahora en marzo. Calculo que sí, Claudio, sino que lo aclare por Twitter. Ya le respondiste todo, no hay problema. Sino que lo aclare por Twitter, la pregunta que quiere realizarte, y listo, no hay problema. Por eso o sea, yo contesto lo que entiendo, y cuando no entiendo le digo: ayúdame a entender, y te contesto lo que quieras, no, sí, y me parece importante. Todo el mundo merece una respuesta, todo el mundo necesita saber hacia dónde va, y hacia dónde va es muy amplio, pero hoy, si alguien me pregunta hoy, está intentando recorrer el camino de la unidad, como algo sano, ¿sí? Una unidad sana, que beneficie a la institución. Si se va a lograr o no,
No lo sé. Si se logra, ideal para Independiente. Si no se logra, hay que proceder de manera independiente al acto electoral. Pero hoy, Independiente somos todos, Independiente vamos a sufrir hablar de pluralismo todos, y hoy hay una eventual posibilidad de unión importante. Bueno, y finalmente... Sí, perdona, continúa, Franquito. No, tenemos el mensaje de Pascual de Australia que preguntaba cómo va a ser su agrupación para afrontar el presupuesto tan grande para administrar a Independiente. Mira, el presupuesto va a ser este año, sí, que ya está corriendo desde el 1 de julio con él, recién va a ser tratado ahora el 21 de julio, o sea, ya con 21 días de funcionamiento del presupuesto va a ser tratado. Ahí vas a tener lo que está escrito. Lo que está escrito nunca coincide, ¿sí?, con la realidad, porque la realidad te supera, ¿sí?, te supera, y ahí vas a saber si se trata de un presupuesto que dice, bueno, pero esto no es solo de esta gestión, si hay un presupuesto que dice 1, bueno, el presupuesto real será 2,25. Vos tenés que entrar con los apoyos necesarios, con los recursos necesarios y con las ideas necesarias para generar los recursos en el mismo momento que se gaste, sin mesías del poder, porque termina saliendo mal. El poder es muy bueno cuando alguien se ocupa. Ahora, cuando alguien tiene muchas cosas para ocuparse, se complica porque tiene cosas que otro tipo de responsabilidades, como hay gente que son autoridades más de un club de fútbol, se complica. Tenés dos reuniones que coinciden en el mismo horario, ¿cómo haces? ¿Cuál es la prioridad? Entonces hay cosas complicadas, pero los recursos, los 6 billones de socios que tiene Independiente, siendo el primero después de Boca River, el único que en su momento se sentó a negociar a la par de Boca River, diciendo que próximo que se va a sentar a la par de negociar que Boca y River, no es un problema. No es un problema, ¿sí? Pero tiene los recursos necesarios. Si hay que buscar aportes extraordinarios, también se buscará. Si hay que buscar aportes extraordinarios para un proyecto deportivo que nos pueda llegar a generar una esperanza, una ilusión más grande, también están disponibles, pero alcanza con los mismos recursos de Independiente. Si lo que se va a tratar, lo que se va a decir, es verdad. Eso no lo sé, eso se lo contesto cuando asuma la nueva gestión, no sé cuándo, porque recién el 30 de septiembre sabremos qué día es el acto electoral. Bien, recordamos que estamos dialogando con Claudio Rudecindo, presidente de Gente Independiente. Claudio, te voy a realizar 2 preguntas. Primero, bueno, si querés comentarnos con qué agrupación se están juntando, con qué podrían llegar a ser una unidad, y también comentarnos que estudiaste una carrera en el Instituto River Plate para ser dirigente, ¿no? ¿Nos podrías ampliar? Sí. La reunión inicial las agrupaciones fueron 5 agrupaciones el miércoles pasado. Ya hay un compromiso de 2 más para la próxima reunión, o sea, ya estaríamos el siguiente, más 2 que tienen oficialismo. Son 9 sobre las 11 que tienen reconocidas independientes, opositoras, es una mayoría. Sí, ya 5 es una mayoría sobre 9, pero para hablar de una mayoría más amplia, estaríamos el siguiente. Y sí, yo soy estudio cada vez que puedo, cuando me lo permite, siempre me lo termina permitiendo, pero yo durante el año 2000, 2001, 2002 estudié 3 años de dirigencia deportiva, conozco bastante de los actuales dirigentes de River, tanto de esta gestión como de las anteriores, y después de eso me fui a hacer un posgrado de Derecho y Marketing Deportivo, que se da en la Universidad Católica, que me generó una cantidad de recursos
de conocimiento y de contacto de personas a las cuales que puedan ayudar o vos puedas contratar en el momento que te hace falta, bastante más amplio que lo que piensa uno. Y además con una ventaja: cuando vos se lo das a una persona que no es independiente, es más objetiva, porque es menos pasional y lo que puede ser uno. Los conocimientos no lo llevan la pasión, se lo pone uno después. Bien, bien. Claudio, te agradezco la deferencia que has tenido con nosotros, te mandamos un abrazo grande y te deseamos lo mejor. Gracias. Y a ustedes, y vamos ahora en un ratito todos juntos. Seguro que sí. Un abrazo grande. Otro chau. Chau. Hasta ahí la palabra de Claudio Rudecindo, presidente de Gente Independiente. Le pido por favor a Pascual que si quiere salir al aire que lo haga ahora. Así que en 55 entregamos el programa. ¿Qué te dejó esta nota, Edu? Y la misma preocupación de los dirigentes de oposición que estamos tratando últimamente, ¿no? Me parece que la oposición, más que, no sé si englobar a todos, ¿no? Porque decir oposición es hablar de un montón de gente y tal vez es injusto ponerlo todos en la misma bolsa. La sensación que me da de lo distinto puntualmente es que no distingue, por ejemplo, como hablábamos recién, de socios e hinchas. Entonces me parece que a partir de ahí es muy difícil plantear algo serio en cuanto a esa posibilidad de gestionar en el club. Puede tener un montón de conocimientos, puede tener un montón de contactos, ideas, pero en concreto no me dejó nada. Bien, ¿a vos, Cristian? Sí, un discurso tal vez contradictorio o confuso en algún punto, ¿no? Ya se autoproclamó candidato a presidente y al mismo tiempo quiere buscar una unión, pero esa unión entonces, ¿qué implicaría? Que él sea candidato a presidente y cómo negocias con otras agrupaciones o con otros movimientos. Y después algo que planteaba Edu, ¿no? La cuestión de propuestas concretas, ¿no? Porque Independiente no alcanza con ser el tercer equipo en cantidad de convocatoria o con gran cantidad de asociados como lo es. Necesita generar recursos genuinos en un breve lapso, porque recordemos que la próxima comisión en enero tiene que afrontar el pago de más de $1.600.000 por lo que se debe a la América de México. En febrero tiene que pagar otros $500.000 al Torino por el pase de Silva. Y no son las únicas deudas, digo, ¿no? Entonces, me parece que eso, si bien desde la oposición o a medida que vamos entrevistando candidatos y referentes de la oposición lo tienen en cuenta, honestamente no escucho propuestas concretas como para poder afrontar esos problemas, entre otros que van a ir apareciendo en la gestión del día a día. Bien, ¿qué te dejó esta nota, Franquito? Bueno, concuerdo con lo que dicen los muchachos, siguiendo la línea que planteaban, cualquier candidato que asuma, ya se sabe que Independiente es el tercer grande y eso, pero obviamente para gestionar al tercer grande y generarle recursos hace falta capacidad, hace falta un plan. Ya vivimos la experiencia en reiteradas ocasiones de dirigentes que llegan y después eso no pasa, no se gestiona solo con el nombre de Independiente, y desde el vamos también me parece incorrecto que busque la unidad ya habiéndose proclamado candidato como presidente. Bien, vamos con el llamado al aire porque tenemos dos o tres minutitos, después se corta la transmisión. Muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto de dialogar? Bien, pues acá andamos. Buenas noches para ustedes. Y rapidito, cortito y al pie diría un... Tenés 3 minutos, Pascual, escúchame, tenés 3 minutos para hablar, porque después ya nos despedimos y entregamos la transmisión. Listo, mirá, como todo directivo, persona que se quiere presentar, puro proyecto, bla bla, bli 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 y plum plum plum. Como vemos que ustedes mismos lo están diciendo, no me dejó nada, así de simple. Después, respecto a la que hablaste del principio a este muchacho Verona, ¿cómo la libertad de prensa y expresión que tendría que estar en un país democráticamente manejado, dónde está? Porque cortarle la libertad de expresión a un periodista, y como le dijiste vos,
muchos están vigilados a ver lo que hablan y dejan de decir. Me parece que eso no es una democracia, sería una dictadura, ¿verdad? Bueno, esto, pará, Pascual, un segundito, porque se me va el tema y ahí te expresamos, te lo hace cortito y al pie. Bueno, con lo que decimos que nos está pasando a nosotros Independiente, puedo pasar imágenes de una persona que no es periodista y a todos los encuentros de local asiste. Entonces, ¿dónde está la democracia en Independiente con los medios partidarios? Bueno, eso es una palabra que creo que en el diccionario de ciertos dirigentes de Independiente la borró la página esa. Y sinceramente, Luis, están hablando de que, según las palabras de nuestro presidente de Camioneros, te voy a leer lo que dijo, que iba a dejar el club sin deudas por pagar. Pero ya tenemos 3. Porque tenemos las de los 6 millones de pesos por mes que hay que pagarle a Chivi por el pase de Chávez, el sueldo de Chávez que va a jugar el Almirante Brown, y los $500.000 que en febrero hay que pagarle al Torino. Estas son palabras del vicepresidente primero de Independiente, presidente de Camioneros, Pablo Moyano. Y yo cuando hablo, que me disculpen aquellos que dicen que tiramos piedra, pero estas son realidades. Esas son palabras del vicepresidente. O quizás están pensando en seguir para el año que viene, pero aparentemente por lo que dijo acá este señor Rudecindo se presenta para presidente y no me dio ninguna base segura de que Independiente pueda salir de estos problemas. Y después, como le dije antes, en los partidos amistosos, y refiriéndonos al partido del otro día, porque siempre van a pasar 1000 excusas, en el partido de que jugaron de pretemporada, éramos un violín, Silvio Romero era una gacela, goleador de salimos campeones de los amistosos, y el goleador de los amistosos fue Silvio Romero. Y el otro día, como escuché a otra persona, sí, pero en los partidos oficiales no te salta a cabecear. Pascual, te despido. Te despido. Un abrazo, Pascual. Así que, Luis, un saludo a la distancia y ojalá hoy la falsioneta, como la llamaron algunos, funcione, porque si no, cuidado que están ganando los equipos que estaban debajo nuestro, ¿eh? Chao, gracias, Pascual. Gracias, Cristian. Abrazo, Luis, muchachos. Gracias, Franquito. Un abrazo para todos. Gracias, Edu. Chao, buena semana. Gracias a todos por estar del otro lado, gracias a Ever en la operación técnica. Nos reencontraremos el próximo domingo y ojalá que sea con 2 triunfos nuestro querido Independiente. Chau.